Ya estamos dando, yo no sé cuántos de ustedes han notado que el año pasado, el 31 de diciembre, yo di una palabra directo para lo que era el próximo año, o sea, este año. Y eso fue diciembre 31. Pero este año Dios ha cambiado la estrategia en mí. Y lo que ha hecho el Señor, no sé si tengo bastante volumen, lo que ha hecho el Señor es que ahora he dado fragmentos, he dado pedazos, he dado piezas importantísimas para lo que Dios va a hacer. Creo que el 30 de diciembre o el 31 lo que voy a hacer no va a ser tan sorprendente, porque si usted ha tomado cada palabra, usted tiene ya su rompecabezas, ya tiene la pieza necesaria para que el próximo año usted esté preparado. El mensaje de hoy tiene que ver muchísimo con la palabra profética que Dios tiene, con lo que Dios va a continuar haciendo, con el estado de la iglesia actual, con la confusión que tenemos en la mente, con las cosas que no comprendemos. Pero quiero que voltee a ver al que está a la par suya y dígale, ponga atención, porque hoy vas a entender mucho mejor. Amén. No se ponga así porque no es nada malo, sino tenemos que ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Creo que no tengo suficiente luz, pero voy a dar acá. Capítulo 20 del libro de Juan. Abra conmigo su Biblia. Necesito que todo mundo lo lea, aunque tenemos PowerPoint. Necesito que se acostumbre. Es un ejercicio venir a la iglesia con la Biblia para que nosotros podamos también entender su palabra y revisarla, y que usted vea que lo que se habla no me lo invento yo, sino habla Dios. Versículo 19 hasta el 31 vamos a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice la palabra. Vino Jesús y puesto en medio, él les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y me gustaría que subrayara la palabra, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con Tomás y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y yo quiero que note que 2 veces habla que estaban encerrados, que estaban escondidos, que estaban las puertas cerradas. Y dice, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se volvió a poner en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra de Dios en esta mañana nos quiere traer libertad, y yo he pedido al Señor que no solamente traiga libertad a nuestra vida, sino que también produzca cambios. ¿Cuántos saben que esta palabra cambios
Ya está en el ambiente desde el 2009 a principios, cuando elegimos nuevo presidente. Él entró a gobernar con una palabra clave, con una palabra esencial, una palabra del momento. Nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que reconocer que el mundo va más actualizado muchas veces que el creyente, porque el mundo recibe la idea que no viene del diablo, sino viene de Dios, de lo que está pasando y la necesidad actual, y él usa un término que se llama, una palabra, cambio, y eso viene y le da a él ¿qué? El gobierno, le da la fama, le da la simpatía de todo el mundo, y masas, miles de gente vienen hacia él. Pues déjeme decirle que la palabra de hoy puede producir lo mismo en nosotros. La oración mía fue que esta palabra produzca libertad, que esta palabra produzca cambios, que esta palabra de Dios nos traiga entendimiento y nos traiga la revelación que necesitamos para los momentos que estamos viviendo. Ahora voy a empezar a decir algo, que cuando nosotros los creyentes tomamos la palabra de Dios y la leemos, nosotros la leemos desde un punto de adoración. Escúcheme bien, porque usted muchas veces se acostumbra a venir a la Biblia porque tiene una necesidad. Acostumbra a venir a pedirle a Dios una palabra, pero realmente nosotros deberíamos de leer esta palabra para que esta palabra sacara de nosotros una adoración. Claro que le va a dar información, claro que le va a dar respuestas, claro que cuando usted la lea no la va a leer desde un punto histórico, aunque estudiamos historia, no la va a ver de un punto político, porque aquí también se habla de política, no la va a ver de ningún otro punto, sino simplemente como creyentes debemos de acostumbrarnos a leer la palabra de Dios desde el punto de vista de donde yo pueda adorarle a Él. La historia que estamos viendo acá, estamos viendo una historia de cuando Jesús no estaba. Estamos viendo de una historia cuando el líder ya se había ido. Estamos viendo una historia de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una historia que también nos muestra la mentalidad o el tipo de forma de pensar de las personas que vivían en el tiempo de Jesús. Y oiga bien, todavía es el tiempo de Jesús. Todavía nosotros podemos compararnos con este relato que estamos viendo. Pero para que yo pueda explicarle todo lo que hay aquí adentro, tengo que empezarle a decir que Jesús fue una persona controversial. Tengo que empezarle a decir que cuando Jesús apareció en escena, sacó el cinismo de la generación en la cual él vivía. Y usted se rascará el pelo y dirá, o la cabeza, y dirá, pero ¿cómo Jesús sacó el cinismo? Claro, porque Jesús no operó basado en las leyes normales, sino en unas leyes que ellos no conocían. Quiere decir que cuando Jesús aparece en la vida tuya y mía, va a sacar cosas dentro de ti que a lo mejor tú no sabías que eras así. ¿Alguien me entiende en esta mañana? Porque la controversia viene cuando la palabra que es Jesús se confronta con nosotros. Nada hace match, nada es igual a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces Jesús aparece en la escena de la vida de la generación de su tiempo, y lo primero que se hace es quebrar completamente todas las reglas de las cuales ellos estaban acostumbrados a vivir. Hoy en la mañana hablaba con el grupo de la universidad y le enseñaba algo, que cuando nosotros estamos confrontando la palabra, hay una forma que tenemos ya de vida anterior que no encaja con la forma de vida que Dios nos tiene que dar a nosotros. Por eso, si entendemos lo que Jesús habla acá, lo primero que podemos ver es que Jesús en sus propios discípulos causó una controversia tal que los confundió a un grado que si no lo logro entender, me voy a perder la bendición de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Oiga bien,